Estamos aquí de vuelta en el programa y tengo pues el enorme privilegio de, porque la voy a conocer junto con todos ustedes, junto con mi audiencia, a Yajaira Antonio. Yajaira Antonio es periodista, tiene una maestría en comunicación corporativa y una especialidad en comunicación estratégica, un diplomado en habilidades gerenciales, es conferencista, escritora y es autora. Este es su primer libro, Hábitos Poderosos. Este libro trae 43 lecciones para transformar tu vida. 43 lecciones para transformar tu vida, pero se llama Hábitos Poderosos. Lo tengo aquí, que Yajaira muy amablemente y muy gentilmente, aparte de decir que sí a nuestra invitación, me ha traído este libro. Yajaira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes, Marian, sobre todo por la invitación a este programa tan especial con este tema, Todos Necesitamos Amor. Precisamente por eso es mi libro, porque es una forma de reflejar ese amor que yo siento hacia las personas y por supuesto me siento muy bien de estar aquí contigo. Gracias, mi amor. Mira, vi en la dedicatoria y casualmente al principio del programa que yo felicitaba a Al Horford por esta copa, ¿no? Por este logro de él, bueno, del equipo. Yo hablaba destacaba que él mencionó a Dios en prácticamente las primeras declaraciones que dio, y yo veo que tú haces una introducción en el libro donde veo que mencionas a Dios, o sea que eres una persona creyente. Sí, así es. Me gustó mucho porque me sentí muy identificada con las palabras que él utilizó. Estoy donde me encuentro porque estoy muy consciente de que Dios ha sido el que me ha colocado aquí, dándole la gloria y la honra a Él, porque realmente Él es el que permite que las personas escalen. No hay sueños que nosotros podamos lograrlo que no sean apoyados por este. Podemos tener todos los deseos del mundo, pero sabemos que no, las cosas no están bajo nuestro control. Por lo tanto, Él es el que permite que las cosas sean. Nosotros hacemos un esfuerzo, nosotros creemos, pero Él hace que esto sea. Te voy a hacer una pregunta, Yajaira. Cuando tú decides hacer este libro, ¿en qué momento de tu vida te encontrabas? O sea, ya cuando tomas la decisión, a veces nosotros tenemos una idea de algo que queremos hacer, pero tomamos la decisión después. ¿En qué momento de vida tú te encontrabas cuando tú decides hacer Hábitos Poderosos? Wow, es una pregunta bastante profunda, sí. Pienso que en una etapa donde yo estoy haciendo identificándome, estoy verificando todo lo que ha sido el proceso de mi vida hasta el momento, que no había sido tan mal, pero no estaba encaminada realmente hacia los logros de mi vida, hacia mis sueños realmente. Sentí que yo estaba viviendo en piloto automático, producto precisamente ya de tal vez las enseñanzas, y todo era como muy rutinario en mi vida. Entonces todavía no había escalado a nivel familiar, a nivel profesional, al nivel que yo esperaba, y sobre todo en la parte, podríamos decir, empresarial o económica, porque ya llega un momento que tú quieres tener las cosas tuyas propias y no esperar a llegar a la vejez para entonces ponerte a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces dije, bueno, yo tengo suficiente tiempo, estoy joven, yo puedo cambiar mi vida y puedo hacerlo identificando precisamente mis pensamientos, la forma como lo he estado haciendo hasta ese momento, y decidí entonces cambiar para yo ver resultados diferentes. Cuando tú dices que tú, o sea, entiendo perfectamente, porque creo que lo entendí. No voy a decir que perfectamente, creo que entendí el momento que estabas viviendo. No estabas mal, pero no estabas plena. Exacto, no estaba plena. Entonces, ¿cómo identificas que tienes que cambiar tus pensamientos? ¿Qué sucede en ti? Porque hay un proceso para llegar ahí. Y te hago esta pregunta porque sé que está relacionado con el libro, porque me imagino que esas lecciones que tú estás compartiendo es porque las viviste. Sí,
viví parte. Hay también historias de personas que encajaban perfectamente en los temas que estaba desarrollando. Yo identifiqué que la gran mayoría de las personas tienen temas que se van repitiendo, patrones conductuales que se van repitiendo, y que de hecho es el gran problema y el gran meollo de la mayoría de las personas hoy en día, por lo que podemos ver a una gran cantidad de jóvenes, de hombres en especial, que no tienen nada de hacer con su vida y no le sacan provecho, y los ves tú que no se están reinventando, no están invirtiendo en ellos, no se están educando. Entonces tenemos ahora mismo una sociedad aislada donde solamente aquí las mujeres están siendo líderes, donde ellas están trabajando, donde se están avanzando, pero solas. No están haciéndolo acompañadas de los hombres. Sí, es cierto. Cuando digo es cierto, es que puedo ver la realidad que tú ves, porque tal vez hay otras mujeres que ven otra realidad. No sé si me doy a entender. Ese fenómeno de que cuando tú estás embarazada, tú ves entonces 500 gente embarazada. Cuando tú no estás embarazado, tú no ves. ¿Tú entiendes? Es el enfoque de la atención. Pero esa realidad que tú mencionas, que es una realidad, yo la puedo ver, me identifico con lo que dices. Veo muchas personas, muchas mujeres resilientes, con mucha fortaleza, avanzando solas, y veo muchos hombres en lo que yo diría hastío. Se podría utilizar la palabra hastío, no sé. O sea, pero es una especie de estancamiento extraño. Es como si se movieran, porque sí tienen un trabajo, pero como tú dices, piloto automático, se movieran, pero no van a ninguna parte. Bueno, se quedan en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, estos hombres, cuando tienen relaciones o tienen familias o parejas o tienen empresas, las pierden, porque llega un momento de su vida donde estas frustraciones internas que ellos tienen, que viven arrastrando esa programación de lo que aprendieron en mamá y papá y todo el ambiente en el que se criaron, explota, se desarrolla, y entonces es allí donde entran a los diferentes tipos de vicios que entonces no comprenden, y resurgen todas esas heridas internas que no han sanado, que no buscan gestionar. Y por supuesto que, como se les enseña a los hombres, que no deben de hablar, que no deben de tal vez acercarse a personas para ellos sanar lo que les está pasando, pues llega un momento en que esto explota y pierden absolutamente todo. No les importa la familia, los hijos, bueno, lo que yo decía, los padres, sí, ni siquiera ellos mismos. No, es increíble, porque al principio yo estaba hablando de la película Intensamente, donde yo decía, esta es una sociedad de mucho reprimir, donde nos resulta muy, muy difícil conectar con nuestras emociones, verbalizarlo, hablarlo, y no estamos emocionalmente abiertos, o sea, no estamos emocionalmente disponibles. Yo te preguntaba, el proceso tuyo para cambiar tu vida, para llegar a esta plenitud, que me imagino que vas en camino estoy en construcción de todo esto. Me identifico. Desde allí va a ser entonces donde voy a escribir mi segundo libro, para yo poder ayudar a las personas como tú, empezar desde cero y construir. Pero, a ver, con este libro, con Hábitos Poderosos, vamos por paso, de adentro hacia afuera. ¿Cómo comienza la transformación del pensamiento? ¿Cómo te llega esta notificación, para utilizar un término, en el corazón, que dices, ok, esto depende de mí, yo tengo que cambiar, yo tengo que buscar otra manera de pensar, lo que me está pasando, de ver mi realidad? Sí, ¿cómo llegas ahí? Es realmente así. Primero sentí la incomodidad. Me sentía sumamente incómoda de cómo yo estaba identificando incluso los pensamientos que yo estaba teniendo regularmente, precisamente porque no había llegado a mi vida esas cosas que yo esperaba, porque a veces esperamos que las cosas pasen moviéndonos en el mismo lugar, con las mismas personas, haciendo las mismas cosas, teniendo los mismos pensamientos, pero llega un momento que de manera natural, entonces te empieza tu mente a decir, pero ¿qué está sucediendo? Siento como que lo que es contigo no está ocurriendo. Entonces yo me había descuidado de manera personal y me había dedicado siempre a pensar en mis padres, en mi madre, en mi familia, en todos los demás. Incluso me dediqué a la religión plenamente. Yo me dediqué a todo el mundo menos a mí. Incluso todo lo que yo ganaba era para ellos completamente. O sea, pero entonces yo me había descuidado. Hijos? Todavía no tengo hijos.
Pero menos mal, porque tú te imaginas, si tú te estabas dedicando a todo el mundo, imagínate que tú tuvieras hijos. Sí, Yajaira. o sea, no sé, te lo digo porque cuando los tengas, ahora va a ser con una madurez. Y uno sale con como el superhéroe que nadie te invitó, que nadie te llamó. Tú eres como si asumieras ese papel del superhéroe de la familia para tú salvar a todo el mundo, pero les voy a decir que nadie cambia. O sea, yo siempre he sido una persona sumamente educada desde muy joven, porque me he dedicado a mí en cuanto a la capacitación, y además de que una formación que yo siempre tuve religiosa desde muy joven, yo siempre era la persona educada, la persona ecuánime, la que siempre he querido ayudar en la familia en todo el sentido de la palabra, el superhéroe. Pero entonces las personas siguen siendo ellas mismas. Nadie cambia hasta el momento que asume el papel para cambiar, es decir, cuando ellos deciden cambiar a sí mismos. O sea, lo que tú quieres decir es, nadie cambia porque tú seas tan bueno con ellos que ellos digan, wow, esta persona es tan buena conmigo, déjame cambiar porque debo ser recíproco, por reciprocidad. O sea, nadie cambia por eso. No. Nadie cambia por eso. Esas personas se siguen sintiendo cómodas con ellas mismos, con ellos mismos. Y tú se lo estás permitiendo. Incluso ellos lo que hacen es absorber la otra persona. Mientras les está dando, mucho mejor. Siguen absorbiéndola. Solamente la persona cambia es en el momento en que se siente incómodo, en el momento en el que se encuentra como está, con lo que tiene, con lo que es como persona. Y entonces esa incomodidad es que lo lleva a buscar respuestas y soluciones a su vida, y entonces ahí es donde decide hacer el cambio y dar los pasos. Exacto, entonces vamos contigo. Tú me dices, yo me sentía incómoda, sí. Identifiqué eso. Te sentías incómoda y me imagino que te sentías completamente vacía. Sí, por un lado, sí. Porque si lo estabas dando todo, te quedaste sin nada. Te quedaste sin nada. Entonces, ¿qué ocurre ahí, Yajaira? Bueno, entonces cuando me había ya quedado vacía, entonces ahí entran todos los pensamientos negativos que tenemos que tener mucha cuenta, y va trabajando entonces en nosotros y va modificando, podríamos decir, incluso hasta nuestra propia autoimagen. ¿Por qué? Porque te has descuidado a ti como persona, como ser humano. Entonces lo que hago es que de alguna manera alguien me habla de los coach. Los coach. Sí, los coach. Pero en este caso era para la parte del emprendimiento. Como yo era muy buena en todas las cosas que yo hacía, pero yo lo hacía hasta un límite, porque hay conocimientos que tú no tienes por el hecho de que tú no te has puesto a buscar información o no te reunías con ciertas personas. Entonces yo limitaba mi campo de acción con relación a las relaciones personales por las creencias que yo tenía. Entonces a veces tiene que ver muchas veces cómo tú tomas las informaciones y cómo tú las practicas. Y bueno, y una vez... Bueno, lo que pasa es que tú recibes siempre una información y hay un sistema de creencias instalado que va a ser lo suyo. O sea, en ese procesar la información que te están dando, por ejemplo, si dentro de tu sistema de creencia tú estás convencido de que tú eres una persona fuerte, y alguien te apunta, o sea, te hace un comentario donde apunta hacia tu vulnerabilidad, automáticamente tu sistema de creencia va a decir, no, pero es que yo soy fuerte. O sea, si tú me ves débil, eso es problema tuyo. Yo te voy a demostrar que yo soy fuerte. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, todo el mundo procesa la información según su sistema de creencia, que está fundamentado en su educación, en su cultura, en la personalidad y carácter que ha desarrollado, en el entorno, en lo que tiene que ver con su vida, en sus experiencias de vida. Exactamente. Entonces ya habían Entonces tú te informaciones. limitabas. Sí, yo estaba muy limitada en cuanto a informaciones, y las relaciones interpersonales también yo la había limitado, solamente como un hola y adiós. Por lo tanto, habían informaciones que yo no tenía para yo poder prosperar en ese deseo de yo poder tener ese emprendimiento y sacarlo hacia adelante. Entonces yo veía cómo ellos, por ejemplo, cambiaban de puestos rápidamente,
gente, cambiaban de empresas, tenían Tú veías que todo el mundo avanzaba. Sí, tenían, por ejemplo, otras acciones económicas por otras vías. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y cómo es que esto se hace? Porque yo creaba todas las herramientas, soy muy buena investigando, haciendo las cosas, me las dispongo, yo las hago. Sé simplificar procesos. Soy rapidísima en todo, pero entonces habían informaciones que yo no tenía y se me estaban escapando de las manos. Y yo llegaba a un punto, pero ya no sabía cómo más hacer para allá. Entonces, cuando busqué esa coach de vida, pues yo primero investigué acerca de ella para ver la factibilidad. Ella tenía un programa de 90 días construyendo tu éxito. Entonces yo empecé con el emprendimiento que tenía que ver con infoturismo, que a mí me gusta mucho el turismo interno. De hecho, yo quería enseñar, no está lejos ese proyecto, a las personas a que ellos conozcan su país, se muevan de un lugar a otro, y todo nace también producto también de eso, de empezar a moverme y a conocer parte de lo que es la riqueza que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Y las realidades en las provincias son muy diferentes, y tú puedes, cuando tú vas de manera personal, contactar las bellezas internas. Bueno, pues este programa me costó unos 20,000 pesos. Hice esa inversión en mí. Primero fui a un taller que ella dio para asesorarme de cómo ella lo daba, y yo también hice mi inversión en ella, en ese taller de unas 4 horas. Y luego entonces, cuando ahí tocó la parte del sistema de creencias, eso me dio duro, porque entonces seguí identificando todos esos patrones conductuales. Durante ese proceso... ¿Te dolió eso? Sí, me dolió bastante. Durante este proceso de los 90 días, que era continuo el programa, en el que ella nos ayudaba a crear hábitos, en el que ella te ponía a pensar en estrategias, en acciones, en tú levantarte, en tú escribir lo que tenías que hacer. Escuchábamos audios de agradecimientos, porque me había dado cuenta que llegué a un momento que ya yo no le agradecía a Dios, es decir, que caí en las quejas constantes. Entonces escuchaba audios, ella nos ponía a hacer eso, también la parte de poder ayudar a las personas. Pero a ver, Yajaira, yo quiero saber algo. Al final, tú lograste comprender qué es lo que tú quieres en tu vida. Sí, claro. Yo siempre he estado clara. Yo siempre he estado clara. Lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, no te pones a hacer las cosas que tú quieres, hacer que las cosas pasen, claro, es donde vienen las frustraciones en ese sentido, y vienes a empezar a resentirte, o hasta con Dios, con la vida, contigo mismo, porque tú dejas de lado tu yo interno, lo que tú quieres, lo que tú anhelas para vivir para los otros. Sí, para vivir para los demás. Entonces, tú vivías para tus padres, tú dices para la familia, para aconsejar a todo el mundo, porque bastante buena soy yo aconsejando, para intentar ayudarlos, para cambiarlos, para darle un poquito de mí. Entonces, vamos a hablar un poquito de las lecciones aprendidas que tú aquí pues compartes con la gente. Vámonos a la pausa y vamos a regresar con esas lecciones. Ya volvemos. 43 lecciones para transformar tu vida, escrito por Yajaira Antonio, que está aquí conmigo, Hábitos Poderosos. Antes de entrar a las lecciones y a los hábitos poderosos, hay una pregunta muy buena que hace obviamente mi extraordinaria productora. ¿Cualquier persona puede cambiar sus hábitos para cambiar su vida sin importar el estatus? Sí, por supuesto, sin importar la edad, sin importar el tiempo que haya transcurrido, ni tampoco los estatus. De hecho, yo tengo clientes... Pero yo creo que cuando Mayerlin habla de estatus, y aquí tocamos el tema socioeconómico, por ejemplo, una persona que no tenga cubiertas sus necesidades básicas, va a ser muy difícil que pueda comprender, que pueda asimilar lo que es un cambio de hábito. ¿Entiendes lo que te quiero decir, Yajaira? Sí, hay personas, por ejemplo, nosotros estamos compuestos por diferentes estratos sociales de personas en las que tal vez no tienen acceso a muchas informaciones, y el no tener el acceso a las informaciones los limita para empezar entonces a trabajarse a sí mismo. Lo bueno es que nosotros tenemos las herramientas digitales que ya está en mano de muchas personas que tienen sus propios celulares inteligentes y pueden acudir a YouTube. Lo que pasa es, y a Instagram, a Facebook, lo que pasa es
que deben de buscar las personas adecuadas para entonces empezar ellos a trabajarse, porque esas informaciones importantes que damos por ahí, no todo el mundo es receptivo a sentarse a escucharlas, prefieren escuchar la parte del entretenimiento, nada que le sume, sino más bien que le sigue restando a la persona que sigue siendo hasta el momento. O que lo distrae de su realidad, es lo que tú quieres decir. Sí, que lo sigue distrayendo, pero si esa persona de alguna manera se detuvieran a escuchar, estas personas que hablamos de crecimiento personal, que les inyectamos, ellos al escuchar, eso empezaría a influir en sus pensamientos, porque lo que necesitamos es cambiar, los patrones se van cambiando con las informaciones que nosotros vamos incluyendo dentro de nuestra mente, y los hábitos se forman por nuestros hábitos de pensamientos, las emociones. Entonces todo esto es los resultados de nuestros hábitos y nosotros tenemos que tener mucha cuenta. Independientemente de los hábitos poderosos y las lecciones, ya vamos a entrar ahí. Exactamente cómo se construye un hábito nuevo, o sea, cómo uno desmonta un hábito viejo y construye uno nuevo, Yajaira. Bueno, hay un bucle en el que se forma el hábito, que es una formación, y es donde está la señal, el hábito, la rutina o la recompensa. Esos son los 3 elementos que se forman para un hábito. La señal es el detonante que lleva a que vuelva el ciclo repetitivo o constante de formarse el hábito. La recompensa es la gratificación y el hábito es la acción o la rutina. Vamos a suponer que sea un hábito de pensamiento negativo que tú tengas. Entonces, por ejemplo, una emoción negativa. Tú tienes un recuerdo, por lo regular aquí hay personas que les pasa, tuvieron una ruptura X, entonces hay una emoción, una canción. ¡Pah! Es el detonante, es la señal. Una canción de esas de las que están hablándote emocionalmente negativas y tú empiezas entonces a caer y te vas podríamos decir, del espacio y te sumes a esos recuerdos donde viene y empieza otra vez el ciclo de las emociones negativas que están volviendo otra vez dentro de ti, y esa es la rutina. La recompensa es el estado como tú te sientes. En este caso, la recompensa es sentirte mal. Exacto. Entonces, quiero pararme ahí. El sentirse mal se puede convertir en algo... En un hábito dañino. Y el cerebro no reconoce exactamente que es malo. Que es malo para ti. Claro, porque yo entiendo lo que tú dices. O sea, es un tema de que ese sentirte de esa forma te resulta familiar. Llega un momento en que te resulta familiar, te sientes cómodo, incluso te puedes identificar mucho con eso y te relacionas desde esa amargura, ¿no? Sí, eso mismo sucede. Y un hábito no se forma por hacerlo una sola vez, sino son acciones repetitivas en el tiempo. ¿Tú investigaste todo esto, Yajaira? Sí, por supuesto. Lo investigué, lo comprendí. Y aparte de todo, por eso fue que yo pude identificar todo lo que ocurría en mí y en las personas. Claro, y bueno, y al final desemboca en este libro que has, en esta obra, en esto que has hecho, que has escrito. ¿Cuáles son los hábitos poderosos desde tu perspectiva que compartes? Bueno, son varios, tienen que ver con romper los límites mentales, los diferentes tipos de hábitos que las personas pueden tener. Están también la parte de reinventarse, la parte del emprendimiento, porque desde la forma como yo hablo y comparto con hábitos poderosos, no es desde la frustración, no es desde contar una historia de tristeza, sino más bien un instrumento, una herramienta de crecimiento personal que empodere a las personas, que le dé fortaleza interna, que les ayude a salir hacia adelante e identificar todos esos tipos de pensamientos que los llevan a todas esas acciones negativas, a cómo tú, por ejemplo, romper con los miedos. Ahí están todos esos temas interesantes. Y bueno, con relación a este libro, lo pueden leer jóvenes desde los 12 años de edad
en adelante, personas adultas de todas las edades. Tengo excelentes testimonios. Yo digo que fue incluso hasta inspirado por Dios, porque el día en que yo me puse a escribir ese libro, mi mente me dijo, ponte a escribir, que tú sabes exactamente lo que vas a escribir. Y entonces allí todo empezó a surgir. Me llegaban las personas a la mente. Los nombres de las personas, por supuesto, no son los mismos. Entonces, desde allí, los testimonios de las personas dicen, es tanto psicólogos como madres, personas que lo han leído, ya que han identificado todo lo que tiene el libro, dicen que es una joya. Inclusive ya quien hizo el prólogo, que es un crítico, que es Rafael Sosa, de los libros de crecimiento personal, es una joya de verdad, y ellos mismos dicen, wow, cuando empiezo a leerlo me encanta porque conecta conmigo. Es como si Rafael Sosa. Sí, empieza como si fuera a contarlo desde tu perspectiva. Hay algo de este pastel que te va a tocar a ti para ayudarte a trabajarlo. Es decir, yo siempre he tenido una buena autoestima, una autoestima alta, la normal. Y así era de la forma como yo quería saber cómo yo iba a poder ayudar a las personas. Y bueno, pues de esta forma, a través de un libro, llegar a muchas personas. Cuando yo vaya a escribir mi segundo libro, entonces ya va a ser la parte de lo que tiene la construcción de cómo una persona puede empezar desde cero y lograr el éxito. Mira, yo quiero leer un fragmento del libro que me parece interesante. No permitas que tu felicidad sea controlada por los pensamientos de los demás. La gente está feliz por ti un minuto y luego al siguiente te está mirando de reojo. Tienes que encontrar dentro de ti el tipo de felicidad que soporta los altibajos de la vida. Nadie debería tener el poder de limitar o reprimir tu felicidad. Esto lo dice Amaka Imani Nokasana. Conosana, pero creo que se pronuncia así. Pero me interesó mucho el fragmento que dice: tienes que encontrar dentro de ti el tipo de felicidad que soporta los altibajos de la vida. ¿Sí? Eso está interesante porque en realidad sería más que felicidad, es como mantener esa paz, esa ecuanimidad sin importar las circunstancias, ¿no? Así es. Es como, por ejemplo, en vez de nosotros concentrarnos en las circunstancias que nosotros estemos experimentando en el momento, es llevar nuestra mente un poco más allá y verificar y concentrarnos en las cosas que nosotros queremos. Dar gracias a Dios. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté alineada en nosotros crear la realidad que nosotros realmente queremos, juntamente con actuar, porque nada ocurre si solamente pensamos, pero es importante pensar lo que nosotros queremos y luego entonces mantenernos centrados. Las circunstancias en este sistema de cosas o en la vida que nosotros vivimos son como unas olas, suben y bajan. Nosotros tenemos que aprender a surfear en ellas. Entonces es eso, dotarte de las herramientas necesarias para tú tomar las cosas como vengan y dar gracias a Dios en todo momento. Vas a ver que todo va a pasar fácil, rápido, y las soluciones vienen. Que si tú te estás preocupando, te estás incomodando, entonces allí estarás alargando el proceso y no verás soluciones. Y por eso es que muchas personas cometen ciertas locuras. Dijiste algo muy bueno ahí, Yajaira, y es que cuando no estamos lo suficientemente en el presente, de alguna manera construyendo esa realidad que queremos, estamos alargando los problemas porque estamos enfocados en el problema, no enfocados en buscar soluciones y en buscar como nuevos caminos, ¿no? Eso de alargar los problemas me gustó mucho porque es verdad. Nos quedan pocos minutos, pero ¿cuáles son esas, si puedes señalar algunas de esas 43 lecciones?
Bueno, ya había mencionado dejar de vivir en el pasado, romper límites mentales, cómo aprender a reinventarse, cómo vivir los procesos y no morir en el intento, la fuerza, o sea, la fe para nosotros, cómo anclarnos de la fe para nosotros seguir adelante. O sea, son muchísimos temas, y también la parte de los hábitos, cómo despertar. O sea, ¿qué es despertar para ti? Que es la parte clave. Lo que la mayoría de las personas necesita hacer primero es despertar y darse cuenta si se siente incómodo en el lugar donde está, es desde allí donde debe de aprender entonces a trabajarse para que pueda entonces construirse y ser su mejor versión. Si está cómodo y feliz de donde está, entonces no necesita hacer nada, no necesita despertar. Pero no, ya va. Pero hay que, o sea, ¿cómo así que si está cómodo y feliz no necesita despertar? No. ¿Qué es despertar para ti? Despertar es cuando ya tú te sientes incómodo, tal como yo he repetido, te sientes incómodo en el lugar que estás y necesitas crecer, necesitas otro horizonte, necesitas otras cosas que realmente te agreguen valor y que te hagan sentir vivo. Porque yo no pienso que la vida es solamente vivir el día a día y sobrevivir, sino vivir la vida realmente. Pero es que yo creo, Yajaira, que todo el tiempo, o sea, primero todo el tiempo estamos cambiando, o sea, todo está cambiando, aunque pareciera que no se está cambiando. Entonces, entiendo que mientras más vas despertando o creando conciencia, mucho más es mucho más expansión y mucho más se requiere de, o sea, despertar. Lo que te quiero decir, no hay un destino final. No hay un destino final, porque si hay un destino final, entonces ya te moriste. Realmente. O sea, yo no sé si tú entiendes lo que te quiero decir. O sea, el despertar es continuo, porque si te quedas quieto porque ya llegaste a la cúspide, pues ahí mismo te moriste. Voy a explicarme la parte de las personas que se sienten cómodas en el lugar donde estás, donde están. Hay personas que tienen toda su vida solamente dentro de una casa, nunca han salido de una provincia o incluso de una misma comunidad, donde solamente todos los días procuran cocinar, en el caso por ejemplo si es mujer, cocinar, limpiar a la misma hora, volver a acostarse. Esa persona hace eso rutinariamente y puede durar toda su vida y simple y llanamente es eso. Y ya no pasa de ahí. Claro, tú estás hablando, por ejemplo, de gente que tiene una vida, qué sé yo, racionalmente feliz y que se conforman con eso. De eso tú hablas. Son esas personas, o sea, ya esa es su vida y no necesitan como más nada de eso, de lo que están haciendo. Hay hombres incluso que tú los ves, o sea, jóvenes, cómo desperdician su vida o su tiempo, donde todos los días se levantan en las mañanas a hacer esquinas, vuelven a sus casas, vamos a suponer trabajan, se lo beben y bueno, y se les pasa la vida en eso. No sé si ustedes lo ven, pero aquí se replica muchísimo eso y es una cantidad enorme. Entonces, esa persona, en cierto sentido, no se molesta de estar como está. Por lo tanto, no hace nada para mejorarse. Pero esas son las personas que tú dices que tienen que despertar. Las personas que tienen que despertar es a quien les nace eso, donde se incomodan. Tienen que sentir la incomodidad porque esto yo se los puedo pasar, el libro, les puedo pasar mis conocimientos, pero no les va a dar la importancia, no les va a molestar, no les va a hacer ningún efecto. Tendría que ser aquellas personas que su realidad en el momento les está incomodando. Exacto. Que tú dices incomodando, pero podría ser incluso hasta personas que se deprimen. Sí. Por ejemplo... o sea, personas que pueden estar atravesando una depresión. Por ejemplo, si hay, vamos a suponer, una empresaria que conocí, ella estaba en un trabajo, no se sentía valorada, estaba todo ese tiempo ahí, empezó a sentir que ella era una persona valiosa, que ella tenía que hacer más, que ella merecía más. Esa persona empezó a pensar, es como a despertar, necesito hacer cosas, buscar herramientas. Empezó entonces a buscar libros de autoayuda, de crecimiento personal, a leer, a comprar, para que su mente pudiera entonces enfocarse más y ampliarse, porque cuando las personas no leen, no buscan los conocimientos, sus conocimientos están limitados. Entonces ella empezó
empezó a buscar y a informarse. Y luego entonces ya ella creó su propia empresa y siguió, y en lo que está en su empresa ella sigue informándose, investigando, creciendo. De esa forma. Qué bien. Yajaira, yo te deseo todos los éxitos con tu libro, que venga el segundo. Obviamente cuentas conmigo, tienes un espacio aquí. Me ha encantado conocerte. Dios te bendiga. Comprendo perfectamente la intención que lleva el libro y que tienes tú de compartirte, de compartir la sabiduría pues que se te ha sido dada. Y hasta aquí llegamos con el programa. Dios los bendiga. Namaste. Ay, yo no...